Muy buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 12 de mayo. Para hoy lo que tenemos es abarcar el tema, terminar con el tema de de cortocircuito con el método que nos hace falta ver, que es el de KVAs equivalentes. No, tal vez antes de iniciar, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿No? Ok. Muy bien, ahí estoy proyectándoles la clase número 9.3, donde vamos a ver el método de KVAs equivalentes. Ese método de KVAs equivalentes en realidad es un método que vamos a estar, lo podríamos ver como KVAs equivalentes o megavolamperios equivalentes. Digamos que a nivel de literatura, el término que se conoce o el nombre que se conoce es por lo general KVAs equivalentes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que siempre se resuelvan las redes con kilovolamperios, sino también puede ser megavolamperios. Todo depende de las características o la mejor unidad que o sufijo que se nos, eh, perdón, prefijo que se nos ajuste para hablar de esta potencia aparente, ¿verdad? Sean kilo o mega. Muy bien, vamos a ir viendo paso por paso y al finalizar la clase, digamos, al finalizar este tema, vamos a ver lo relacionado con la tarea 4 y final del curso. KVAs equivalentes. Como ya se observó en el primer método realizado en el estudio del cortocircuito, el primer paso antes de un estudio de cálculo de corrientes de cortocircuito es contar con un diagrama unifilar detallado de la instalación por analizar. Entonces, esto es em, importantísimo, ¿verdad? Tener un diagrama unifilar actualizado y listo, ¿verdad? Para poder aplicar el método. Ahora bien, este proceso de tener un diagrama unifilar detallado quiere decir que nosotros tenemos que hacer un diseño eléctrico previo. Ahora bien, algunas veces los estudios de cortocircuito se hacen en instalaciones eléctricas ya existentes, donde obviamente ya existió un plano, ya se realizó, ya se ejecutó, etcétera. Pero, como les había comentado cuando iniciamos con el tema, el estudio de cortocircuito es recomendable hacerlo cada cierto tiempo, porque, digamos, estos valores de corriente de cortocircuito cambian, especialmente la corriente de cortocircuito que tiene el proveedor o que me alimenta el proveedor. Entonces, muchas veces cuando ya la instalación es existente y hay que hacer de nuevo, renovar el estudio de cortocircuito, resulta que tiene otro trabajo adicional que es actualizar planos, que eso es muy frecuente, em, especialmente si la instalación eléctrica fue diseñada con cierta capacidad de ampliación futura, etcétera, pero muchas veces se hace dicha ampliación, pero los planos no se actualizan. Entonces, la primera labor que hay que hacer sería actualizar esos planos para tener esta información completa y detallada del lugar donde estaríamos haciendo el estudio de cortocircuito. Dicho diagrama debe de especificar los datos técnicos siguientes, dice los medios de protección, tiene que decir todo, es más, ojalá toda la información necesaria de la protección, sería marca, el modelo, el voltaje, las ampacidades, capacidades interruptivas y la curva característica de cada tipo de dispositivo. De los conductores del sistema, bueno, la marca, calibre y longitud. De los transformadores del sistema, marca, impedancias, porcentaje, voltaje de operación y potencia. De los motores, sus datos de placa, impedancias al cortocircuito, etc. El método de los KVAs equivalentes es un método preciso para el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Su fundamento se basa en el hecho de que si la magnitud de la corriente que un dispositivo activo puede entregar durante el cortocircuito en sus terminales, esta
está directamente ligado con los kVAs equivalentes de ese dispositivo activo al cortocircuito. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que si, por ejemplo, asumimos que durante un cortocircuito el voltaje es constante, ¿verdad? Entonces fluyen corrientes de cortocircuito que a la hora de calcular potencias del cortocircuito está relacionado entonces esa impedancia, esa corriente y esos voltajes, impedancias, corrientes, o sea, tenemos relacionado lo que sería una potencia también, que la podemos calcular en términos de kVA o en términos de megavoltamperios equivalentes. De igual manera, la magnitud de la corriente que un elemento pasivo al cortocircuito como una impedancia permite que pase, estaría directamente ligado con los kVA equivalentes de la impedancia de acuerdo a eh, la fórmula de potencia, ¿verdad? Donde la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Obviamente aquí está expresado de forma monofásica, ¿verdad? De forma trifásica, ustedes conocen bien las fórmulas. Continuando acá, dice, tomando en cuenta que durante la falla el voltaje se mantendrá en términos generales constantes, también los kilovoltamperios equivalentes. O sea, así como nosotros sabemos en un diagrama de impedancias para el estudio de cortocircuito, también podemos encontrar un diagrama de bloques equivalentes para el estudio de cortocircuito, donde en ambos casos el término del voltaje lo asumimos que se mantiene durante el cortocircuito, asumimos que se mantiene constante. Es por eso que las impedancias de los transformadores, conductores y demás elementos de la instalación, así como limitan o atenúan la corriente de funcionamiento normal, también limitan la corriente de cortocircuito y de la misma forma o de la misma manera limitarán los kVAs que podrían fluir por ellos. Por lo tanto, cada impedancia del circuito tendrá asociado un valor de kVAs equivalentes que variarán en forma inversa a la impedancia. O sea, aquí lo que me están diciendo es que, digamos, si vemos el término potencia, desde el punto de vista de utilizar el valor de impedancia, vemos que potencia es igual en términos monofásicos a la I al cuadrado por la impedancia, así como también el V al cuadrado entre la impedancia. Entonces, si asumimos que el voltaje es constante durante el cortocircuito, vemos que la potencia es inversamente proporcional, ¿verdad?, a la impedancia. Entonces, de esa forma, la respuesta de un circuito desde el punto de vista de kVA equivalentes, la simplificación se hace inversa, como sería en el dato o con respecto a un diagrama de impedancias. Esto lo detallaremos más adelante en esta misma presentación. Muy bien, de aquí en adelante lo que vamos a ver es una serie de fórmulas que vamos a necesitar para convertir nuestro diagrama unifilar en un diagrama de bloques de kVAs equivalentes o MVAs equivalentes, dependiendo de qué prefijo estemos usando, ¿verdad? De la unidad de potencia. Muy bien, entonces, generalmente este valor es empezamos, perdón, con la compañía eléctrica. Generalmente el valor que suministra la compañía eléctrica ya está expresado, ¿verdad? Esta información ya viene en MVA, o sea, megavolt-amperios de cortocircuito, o kVA, que sería entonces kVA de cortocircuito. Algunas veces sucede compañías me dan la información de dos maneras, ¿verdad? Me dan dos formas. Me dan información tanto de potencia como de corriente a cortocircuito. Otras solamente me dan la potencia de cortocircuito y otras me dan solamente la corriente de cortocircuito. Ahora bien, no importa cómo me lo den. En el caso de que vamos a resolver el circuito con kVAs equivalentes, nosotros debemos convertir, perdón, no tenemos que convertir nada porque ya lo tenemos de esa forma. Ahora bien, si la empresa me lo da en amperios del cortocircuito, entonces con ayuda del voltaje en el punto de conexión,
podemos calcular con las fórmulas de potencia que ya conocemos, podemos calcular cuál sería la potencia de cortocircuito en ese punto de conexión. Muy bien. Entonces, con respecto a la compañía, como pueden ver, generalmente no hay que hacerle nada al dato. Muchas veces me lo dan ya directamente. Pasamos ahora a lo que serían plantas de emergencia. Si estamos trabajando con una planta de emergencia, entonces se requiere el dato del reactor, perdón, se requiere el dato de reactancia subtransitoria en por unidad, ¿verdad? De estas máquinas para poder realizar el cálculo. Este valor generalmente se obtiene de la placa de características del generador. Esta reactancia se manifiesta solo durante los primeros ciclos de la falla y produce el aporte de la máxima corriente de cortocircuito por parte de los generadores. La determinación de los kVA equivalentes de un generador está dada por la expresión. Entonces, repito, ¿cómo se calculan los kVA equivalentes de una planta de emergencia? Muy sencillo. Agarro los kVA equivalentes del generador, o sea, cuál es su potencia nominal, según el fabricante, y lo vamos a dividir entre la reactancia subtransitoria en por unidad, ¿verdad? Se los aclaro bien, que es en por unidad, dado de que muchas veces el fabricante puede expresarme este dato de forma porcentual, ¿verdad? Entonces recuerden, en por ciento no se utiliza, sino que si me lo dan en por ciento, debo agarrar ese dato, le quito el por ciento, o sea, lo divido entre 100 para obtenerlo en por unidad. Entonces, es bastante sencilla la fórmula. kVA del generador entre la reactancia en por unidad del generador, que repito, eso me lo tiene que estar dando el fabricante. Muy bien, con respecto a lo que son motores, hay varias metodologías, ¿verdad? En realidad que podríamos estar aplicando, ¿verdad? En fin, pero veamos algunas de ellas. Dice, la corriente inicial simétrica de cortocircuito que puede entregar un motor asincrónico o de inducción corresponde principalmente con la corriente a rotor bloqueado de la máquina, corriente de arranque a plena carga. Para determinar esta corriente, léanse en el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra de código de la placa de identificación y utilicen las siguientes expresiones. Entonces, los HP, la potencia cortocircuito serían los HPs del motor por el factor de la letra de código correspondiente. De ahí sacamos los kilovoltamperios de cortocircuito y obviamente si es trifásico, entre el voltaje por raíz de 3, esa sería una corriente de cortocircuito de ese equipo, ¿verdad? Pero en este caso lo que ocupamos, como estamos viendo el método de kVA equivalentes, lo que ocupamos es la expresión de esos kVA equivalentes del motor. Ahora bien, otra forma. Si no se cuenta con información específica de la máquina, se puede considerar una corriente a rotor bloqueado igual a 6 veces su corriente a plena carga, lo cual da como resultado para un motor una reactancia subtransitoria de 100 entre 600, eso nos da 0.7 por unidad. O sea, la reactancia subtransitoria de un motor podríamos determinarla con respecto a este procedimiento. Bueno, ¿cuánto es la corriente de arranque de este motor? Si ese dato sí lo tenemos, ¿verdad? Podemos entonces, comparando la corriente nominal de 100% y cuántas veces más es esa corriente de arranque, podríamos estar estimando la reactancia subtransitoria. Claro, esto jamás va a sustituir el hecho de poder conseguir del propio fabricante del equipo la reactancia subtransitoria de ese motor, ¿verdad? Pero como ya les había adelantado cuando estuvimos hablando de esto en el método anterior, generalmente esto cuesta poco conseguirlo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que estimarlo para poder hacer estudios de cortocircuito. Otro software o ciertos software que están en el mercado para que se pueden emplear para estudios de cortocircuito, qué sé yo, el mismo TAP o el SKM, en fin, otros por ahí,
Básicamente, ellos tienen librerías con datos de fabricantes y básicamente tienen ahí el dato con mucha precisión, muchísima más precisión que obviamente que estimarlo. Pero en fin, no siempre tenemos a mano una herramienta, un software para resolver este tipo de ejercicios. Y como les decía, son procesos que hay que hacerlos cada cierto tiempo, ¿verdad? En los estudios de las instalaciones eléctricas. Muy bien. Entonces, al menos este procedimiento, dice, su valor es bastante aproximado a la reactancia subtransitoria que se usará para determinar los kVA equivalentes de motores de 50 HP o más. O sea, ese es un procedimiento para ese tipo de equipos de mucha potencia. En el caso de motores menores a 50 HP, podríamos considerarse una aproximación 0.20, ¿verdad? Pero repito, no hay como obtener este dato directamente del fabricante. Estos valores de reactancia se utilizan también cuando se consideran grupos de motores de características similares que están funcionando al mismo tiempo. Al menos para el curso, yo ya les había comentado que esto no va a ser preocupación, estar estimando este dato porque yo se los voy a estar dando a la hora de resolver algún ejercicio del curso. Muy bien, ¿cómo se hace? Una vez que tenemos esa reactancia subtransitoria, sacar o obtener el bloque correspondiente a los kVA equivalentes del motor es simplemente los HP del motor, que recuerden que tenemos un supuesto de que un HP, una aproximación de que un HP es igual a un kilovolamperio. Entonces, de esa forma, los HP del motor son nuestros kilovolamperios nominales entre la reactancia subtransitoria en por unidad. Eso nos va a dar los kVA equivalentes de ese bloque, de ese motor. Muy bien, entonces los kVA equivalentes de transformadores de la instalación eléctrica, este también es, como ya ustedes sabrán, va a ser bastante sencillo, dado de que esos sí son datos de placa que podemos conseguir con mucha facilidad, que son la potencia nominal del motor y la impedancia porcentual del transformador, que para convertirla por unidad simplemente dividimos el dato entre 100 y listo. Entonces la fórmula para encontrar el bloque de kVA equivalentes de todo lo que son transformadores es los kVA del transformador entre la impedancia en por unidad. De este cálculo se pueden ver que los kVA del cortocircuito son independientes del voltaje del primario o secundario del transformador, pero estos mismos son indispensables para calcular la corriente de cortocircuito de cada lado. Muy bien. Nos faltan hablar también de los conductores. Recuerden que los conductores son elementos que también podemos considerar o vamos a considerar como elementos que amortiguan el cortocircuito. Por lo tanto, también tienen asociado, como son una impedancia, también tienen asociado un valor de kVA equivalentes. Entonces, en este caso, el voltaje al cuadrado por 1000 eh, entre la impedancia, que la impedancia va a estar en ohmios por kilómetro y la longitud en kilómetros para convertir y tener todo en ohmios y de esa forma vamos a obtener los kVA equivalentes. Reactores. Con respecto a los reactores son bobinas, dice, un reactor es una bobina que son instaladas en serie con cada fase del sistema trifásico con el objetivo de atenuar la entrada de corriente de cortocircuito de la fuente, que normalmente constituye la mayor fuente de corrientes de falla en una instalación eléctrica. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, imagínense que ya la empresa ya existe, ¿verdad? En su momento, cuando se hizo los planos y todo, se logró determinar la capacidad de cortocircuito, todo estaba perfecto, pero después de varios años,
las capacidades de corriente de cortocircuito cambiaron, ¿verdad? Cambiaron y eso obliga a que muchos dispositivos no estarían dando su capacidad de soportar corrientes de cortocircuito, habría que cambiarlas. Entonces, una forma de no cambiarlas sería entonces agregándole a la red en la entrada, vamos a agregar estos elementos, reactores, ¿verdad? Que van a ser bobinas que nos van a permitir, o sea, ellos van a agregarle una impedancia amortiguadora en el circuito que hacen entonces que las magnitudes de las corrientes de cortocircuito disminuyan. Inclusive en lugares donde las corrientes de cortocircuito desde el diseño original se saben que van a ser altas, eh, podríamos estar diseñando entonces nuestra instalación eléctrica con reactores desde un inicio, ¿verdad? Entonces, eso es un término importante, ¿verdad? Que estamos agregando nuevo en la presentación de hoy. Muy bien, la fórmula KVA equivalentes de los reactores sería 1000 los kilovoltios al cuadrado entre la impedancia del reactor. Muy bien, KVA equivalentes. Como ya se mencionó, los sistemas eléctricos se pueden representar como sistemas de KVA equivalentes, de tal forma que del diagrama unifilar inicial se procede a convertir en un diagrama de KVA equivalentes. Después de la obtención de un sistema equivalente de KVAs, solo se requiere la manipulación de estos para determinar los KVAs disponibles de cortocircuito, ¿verdad? En cada punto del sistema y determinar las corrientes de cortocircuito en cada punto del sistema, ¿ok? Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante, digámoslo así, una vez que tenemos ese diagrama de bloques, ¿verdad? Vamos a obtener entonces ese diagrama con la misma topología que tenía el diagrama original. Vamos a tener ubicado en cada punto un bloque de KVAs equivalentes del circuito. De tal forma, dice aquí, de tal forma que nosotros vamos a ir simplificando la red, ¿verdad? Vamos a ir simplificando la red esos KVAs equivalentes para encontrar un único bloque en el punto de falla. Entonces, dice, al igual que los conductores, los demás elementos pasivos de un sistema eléctrico como transformadores, tableros, barras, reactores, tendrán kilovoltamperios asociados que atenúan las corrientes de cortocircuito. La corriente de cortocircuito simétrica en cada punto se obtiene dividiendo los kilovoltamperios de cortocircuito, potencia aparente de falla, entre el voltaje de la línea en kilovoltios. Tomar en cuenta la raíz de 3 y el sistema es trifásico, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta, bueno, perdón, tal vez antes de continuar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me quiere decir? Que una vez que hemos simplificado nuestra red hacia ese punto de falla, o sea, hemos simplificado los bloques, vamos a lograr entonces, con las fórmulas de potencia, encontrar la corriente de cortocircuito con ese último bloque simplificado de potencia de cortocircuito que se tenga en la red. Ahora bien, ¿cómo hacemos la simplificación? Dice, sí, si tomamos en cuenta que la potencia aparente, en términos monofásicos, ¿verdad? Es algo muy general, simplemente para que ustedes vean la idea. Es igual al voltaje al cuadrado entre la impedancia, ¿verdad? Vemos entonces, observamos que el comportamiento de los KVAs equivalentes en un diagrama es de comportamiento inverso al de un diagrama de impedancias. Por lo que podemos afirmar que los KVAs en serie se comportan como impedancias conectadas en paralelo y los KVAs en paralelo se comportan como impedancias conectadas en serie. Dicho en otras palabras, en términos de fórmulas, ¿verdad? Estamos hablando o estamos explicando lo siguiente. En el método anterior, impedancias en por unidad, sacar una impedancia equivalente conectadas en serie era sumando los elementos que estaban en serie.
En el caso de bloques de KVAs equivalentes es con el inverso de la suma de los inversos. O sea, es tratarlos como si fueran resistencias o impedancias conectadas en paralelo, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces, recapitulando, si los bloques están en serie, hacemos reducción paralela. Si los bloques están en paralelo, hacemos reducción serie. Eso es todo lo que hay que saber a la hora de reducir ese diagrama de KVAs equivalentes. Ok, se recordará que en el momento de cortocircuito se presenta una corriente simétrica como también una componente unidireccional, lo que ocasiona el cálculo de los amperios asimétricos puede ser muy complicado, pero a la vez necesario para la selección de las capacidades interruptivas de los dispositivos. Entonces, con el método anterior vamos a calcular una corriente de cortocircuito que va a ser la simétrica, ¿verdad? Entonces, con esos cables equivalentes calculamos la corriente de cortocircuito asimétrica. Obviamente vamos a estar resolviendo sistemas trifásicos, así que sería entre raíz de 3 por ese voltaje, ¿verdad? Para encontrar esa corriente simétrica. Ahora bien, en el caso de sistemas de 600 voltios, ¿verdad? Perdón, de menos de 600 voltios, el factor multiplicador es 1.25 veces, ¿verdad? Para encontrar la corriente de cortocircuito, ¿verdad? De tipo asimétrica. Entonces, esa corriente asimétrica la multiplicamos por 1.25 en el caso de que la red sea de 600 menos de 600 voltios, que es todo lo relacionado con el curso de instalaciones eléctricas, y entonces multiplicamos por 1.25 ese valor. Si obviamente las redes tuvieran más de 600 voltios, el valor cambia a 1.6, etcétera, ¿verdad? Ya esos otros datos. Muy bien. Hasta este punto, aquí sería la teoría del método. Como pueden ver, es un método muy sencillo de entender, es muy sencillo de aplicar. ¿Ok? Vamos a hacer un par de ejemplos. Uno, donde vamos a ver lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y después estaríamos viendo un segundo ejemplo para potenciar esta herramienta, para potenciar este método. ¿Ok? Entonces, el ejemplo de análisis que vamos a ver es exactamente basado en la misma red con el que hicimos el ejemplo del método por impedancias por unidad. Entonces, es exactamente el mismo ejemplo con los mismos valores, de tal forma que finalizando ustedes podrían comparar, ¿verdad? Ambos métodos, ¿verdad? A la hora de hacer estudios de cortocircuito. Muy bien, vamos a resolverlo. Como ya ustedes vieron al inicio, tenemos una serie de fórmulas para convertir los datos del diagrama unifilar en datos en bloques de kVAs o megavolt-amperios equivalentes, dependiendo de qué es lo que nos convenga. Tal como en este caso, eh, el proveedor me está dando el dato de potencia trifásica en megavolt-amperios. Entonces vamos a utilizar ese dato de megavolt-amperios para hacer ese cálculo. Entonces, este dato, aquí tengo los datos del transformador principal. Aquí tengo otros elementos, pero no vamos a considerarlos. De hecho, no se están poniendo valores para considerar estos elementos. De cables estamos considerando estos tres, ¿verdad? De aquí nada de esto se considera, ¿verdad? Y este es el otro que vamos a estar considerando, este motor, este transformador y este otro motor. ¿Ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta ahí. Entonces, vamos a convertir todos y cada uno de estos en KVAs equivalentes con las fórmulas que vimos más atrás. Como pueden ver, la red externa no hay nada que hacer. Ya está directamente expresada en
kVA equivalentes de cortocircuito. Y en este caso, bueno, en megavolt-amperios de cortocircuito. Muy bien, entonces vamos con el resto de equipos. En el caso de los transformadores, tal como lo hemos visto, es la potencia nominal del transformador entre la reactancia o la impedancia, no en porcentaje, sino por unidad. Recordar que el fabricante típicamente me da el dato en porcentaje, lo agarramos el dato, lo dividimos entre 100 y ya lo tenemos en por unidad. Entonces, como estamos haciendo todo en megavolt-amperios y el transformador es de 500, tal como se observa acá, 500, entonces estamos hablando de 0.5 megavolt-amperios. Entonces, 0.5 megavolt-amperios entre la impedancia en por unidad, que es 0.057, nos da entonces un bloque de 8.77 megavolt-amperios. Con respecto a el motor de 20, hay que recordar que 20 HP, este es equivalente a 20 kilovoltamperios y 20 kilovoltamperios es equivalente a 0,2 megavoltamperios, ¿verdad? Entonces, por eso es este 0.02. Y aquí la impedancia que me daban del ejercicio es 25%, que en por unidad sería 0.25. Entonces, 0.02 entre 0.25 me da 0.08 megavolt-amperios de capacidad al cortocircuito que tengo de ese megavolt-amperios de cortocircuito que tengo de ese motor de 20 HP. Realizo lo mismo con el motor de 50 y vamos a encontrar un valor de 0.2 megavolt-amperios. El transformador que tenemos acá es de 30 con una impedancia del 3%, ¿verdad? Lo que a la hora de convertirlo en un bloque de kVA equivalentes, sería 0.03 megavolt-amperios entre 0.03 PU, que es el valor de su impedancia del transformador. Eso hace un megavolt-amperio de bloque de kVA o de MVA equivalentes. Faltarían los tres conductores. Para los tres conductores, recuerden, vamos a la tabla del código, con su longitud encontramos su valor de impedancia. Con su valor de impedancia vamos a aplicarlo en la fórmula, que es el voltaje al cuadrado, ¿verdad? Entre la impedancia del cable, y vamos a obtener el bloque en megavolt-amperios. Ok, entonces lo hacemos para el cable 6, el cable 8, el cable 6 y el cable número 2, y vamos a obtener los megavolt-amperios respectivos de cada conductor. Muy bien, ya con esto tendríamos todos los elementos del circuito, y respetando la topología del diagrama, vamos ahora sí a convertirlo en un diagrama de bloques. El diagrama de bloques queda de la siguiente forma, ¿verdad? Donde tenemos la barra 1, la barra 2, la barra 3. Recuerden, esto era el motor de 20, ¿verdad? El motor de 20, vamos a ver. Sí, 0.08. Este es el motor de 20, este es el motor de 50, este es el transformador, estos son nuestros cables, ¿verdad? Este es el transformador principal y esta es la red externa. ¿Ok? Recuerden, este es el elemento activo, elemento activo, elemento activo, y todos los demás, todos estos, son elementos pasivos al cortocircuito. Entonces van a amortiguar la corriente del cortocircuito. Muy bien. Llegado a este punto, entonces lo que vamos a hacer es definir dónde queremos hacer los estudios de cortocircuito. Voy a hacer los mismos 3 puntos que hice con el método anterior. En la barra 1, en la barra 2 y en la barra 3 vamos a simular
la aparición de un cortocircuito de tipo trifásico. Entonces, de esta forma, vamos a ir simplificando la red, eh, hacia cada uno de los puntos de falla. Iniciamos con la falla en la barra 1. Entonces, como ustedes recordarán, viene corriente de cortocircuito del proveedor externo, viene del proveedor externo, aguas arriba, aguas abajo, viene del motor de 20 y viene del motor de 50. ¿Ok? Esta no participa. Por eso entonces aquí en el diagrama quitamos esa parte del centro, porque falla en la barra 1 no participa ese bloque que teníamos ahí. Hacemos una simplificación, ¿verdad? Hacemos una simplificación de estos términos. Vean que están conectados en serie. Si están conectados en serie, la reducción es paralela, tal como lo habíamos visto anteriormente. Muy bien. Los reducimos y aquí los tenemos reducidos en el siguiente paso. Y aquí tendríamos entonces que, como están conectados en paralelo, se hace una reducción serie. O sea, sumamos estos dos términos y encontramos un bloque definitivo hasta este punto. Con respecto a la barra 2, el transformador 1, el transformador principal y la reducción que traemos aguas abajo, esas tienen una conexión serie, ¿verdad? Lo cual implica que la reducción es paralela. De esta forma, reducimos y tenemos un solo bloque ya. Y con respecto al punto de falla, tenemos la red externa y el bloque que venimos reducido desde abajo. Entonces, ellos tienen una corriente por acá, una corriente por acá, no es la misma corriente, quiere decir que es una conexión, entre ellas es una conexión paralela, ¿verdad? Por lo tanto, la reducción que se hace es una reducción serie. Entonces, ven qué interesante con este método, podemos ver que esta es la potencia del cortocircuito, donde principalmente es el proveedor externo. El aporte de los motores que tengo aguas abajo, ¿verdad? Es este otro aporte. Obviamente viene amortiguado por los cables, viene amortiguado por los transformadores, que obviamente si no estuvieran, ¿verdad? Estos decimales serían más altos, ¿verdad? Pero como estamos considerando todo, digamos ahí, eh, se ve un poco amortiguado, pero ven que el aporte de los motores abajo, aguas abajo, es realmente pequeño. Ok, ¿qué hacemos con este dato? Bueno, este dato está en megavolt-amperios, ¿verdad? Tal como lo habíamos definido los bloques anteriormente. Entonces, para el cálculo de la corriente en la barra 1 debemos conocer cuál es el voltaje en este punto. Ya sabemos que es 23.000 voltios. Entonces, es trifásico el asunto, sería 250 millones, 270.000 volamperios entre raíz de 3 por 23.000 voltios, y eso nos da que en ese punto tenemos una corriente de cortocircuito de 6.282.3 amperios. Igual podrían corroborar esto, comprobarlo con el método de impedancias que vimos la vez anterior. Muy bien, siguiendo con el análisis, vamos con la falla en la barra 2. Igual, la parte del centro no participa. La corriente viene de este motor, viene de este otro motor y viene de la red externa. ¿Ok? Entonces, tenemos esos valores de ahí. Por lo tanto, vamos simplificando. Aquí tenemos conexión serie, reducción paralelo. Conexión serie, reducción paralelo. Conexión serie, reducción paralelo. ¿Ok? Entonces, hacemos esa reducción de bloques. Y con respecto a la barra, ¿verdad? Estos tres bloques tienen conexión paralela. Por lo tanto, se hace reducción serie. Aquí estoy haciendo dos pasitos más. Estoy reduciendo primero en serie estos dos. Pude haber hecho los tres a la vez, no hay ningún problema. Y sacar el bloque definitivo.
Como pueden ver, el aporte aguas abajo de los motores es esta diferencia decimal que obtenemos acá. Entonces, la corriente de cortocircuito en este punto sería 8.746 por 10 a la 6 entre raíz de 3, 480, y eso nos hace una corriente de 10.519.8 amperios. Muy bien. Hacia el último punto, que sería el punto 3, pues, perdón, sería la barra 3, donde el último punto, que es donde vamos a originar una falla. Entonces tendríamos que, aquí sí nos interesa este bloque paralelo. Esto va a amortiguar la corriente de cortocircuito. Entonces, tenemos igual todo lo que está conectado en serie, hacemos reducción paralela, tal como se observa acá. Reducción paralela. Y de esta reducción paralela, ¿verdad? Conectados, digamos, este y este con respecto a la barra están conectados en paralelo, por lo tanto se hace una reducción serie, que es esta de acá. Esa reducción serie hace que nuestro diagrama, yendo hacia el punto de falla, quede de esta forma. Entonces queda una conexión serie, ¿verdad? Queda una conexión serie porque vamos hacia la barra 2. Entonces, conexión serie, hacemos reducción paralela. Y aquí vamos a encontrar entonces que esta reducción paralela, ¿cuánto sería la corriente en ese punto de falla? ¿Ok? Va a encontrar la potencia en ese punto de falla. Entonces hacemos esa reducción paralela y encontramos que sería 0,682 por 10 a la 6 volamperios entre raíz de 3 por 240. Eso sería 1640.6 amperios de cortocircuito. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta del método. Ya con esto estamos terminando el ejemplo. Como pueden ver, es muchísimo más simplificado, más sencillo que el método anterior. No este método, como ya les había adelantado, con respecto al otro, roba un poquito de precisión, ¿verdad? ¿Por qué no es un poquito impreciso? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo el método de impedancias, por ejemplo, los cables tenían parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Era un número complejo. En el caso de bloques de KVAs equivalentes o MVAs equivalentes, aquí digamos, esto tendría que ser una potencia compleja, donde tendríamos parte real y parte imaginaria. Pero generalmente, siempre que se trabaja estos métodos, trabajamos solamente con la magnitud. Entonces, es ahí donde robamos un poco de precisión al método, ¿verdad? Cuando trabajamos directamente con la magnitud. Si trabajáramos el método con potencia compleja, sería entonces obviamente un poco más preciso, ¿verdad? Pero igual, o sea, aquí vamos a tener una magnitud eh, de potencia que igual nos va, perdemos un poquito de precisión, pero digamos que no es significativa. Es más, ustedes como pueden ver, el principal aporte de corrientes de cortocircuito siempre va a ser el probador externo, ¿verdad? Tal como lo vimos en las diferentes fallas. ¿Preguntas? Profe, esa imprecisión de la que usted está hablando, por lo general está del lado conservador. Digamos, no hay que preocuparse de que la corriente nos vaya a dar menor. Correcto, está del lado conservador. Correcto. Ah, ok, ok. Correcto tu apreciación. Ujú. Muy bien. Son las 10:15. Tomamos el receso de 10 minutos en este momento y en 10 minutos continuamos.
Muy bien, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es un ejercicio adicional donde vamos a potenciar, digamos, el uso de la herramienta. Este método, digamos, nos va a permitir poder sacar KVAs equivalentes. Generalmente lo llamamos KVAs equivalentes, los que están arriba del diagrama, van a ser aguas arriba, y los que están abajo del diagrama, los que están aguas abajo, obviamente. Para ello, entonces, vamos a emplear flechas, ¿verdad? Para encontrar entonces corrientes simétricas del cortocircuito y asimétricas en los diferentes puntos o lugares donde queramos hacer estudios de cortocircuito. Muy bien. El diagrama unifilar que vamos a emplear para el segundo ejemplo es el que se muestra a continuación. Aquí podemos ver, es un diagrama donde tenemos el sistema, ya me dieron el dato, la compañía me dio el dato de potencia al cortocircuito, tenemos el nivel de tensión, conocemos del transformador principal, tanto su potencia nominal como su impedancia en porcentaje. Tenemos un transformador 2 o secundario, igual tenemos su potencia y su impedancia en porcentaje. Más abajo de el secundario de ese transformador 2, tenemos dos subramales, uno que va hacia un tablero que dice que es de iluminación y otro que va hacia un grupo de motores, ¿verdad? Un grupo de motores de 1200 HP. Muy bien, tal vez ustedes se preguntaban, profe, un motor de 1200 HP. Entonces, este diagrama unifilar es un diagrama unifilar simplificado. Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, esta es de un grupo de motores. O sea, ese grupo de motores, esta es la potencia sumada de todos y cada uno de ellos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos, ese diagrama unifilar en sí, sería un diagrama unifilar muchísimo más amplio de lo que se está mostrando acá y obviamente el agrupar ese conjunto de motores nos permite tener un diagrama unifilar, un unifilar más simplificado para el estudio de cortocircuito. Con respecto a este otro lado, tenemos otro grupo de motores y aquí el grupo es más grande. Estamos hablando de motores con un nivel de tensión diferente y es un grupo de 10,000 HP de potencia, ¿verdad? En motores. Esta es su impedancia en porcentaje, ¿verdad? Y esta es la impedancia en porcentaje el grupo de motores más abajo. Muy bien, entonces tenemos todos los datos del cortocircuito. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿y dónde están los cables? Bueno, obviamente sí, nosotros contemplamos los cables, ¿verdad? Ponemos cables, etcétera, que obviamente se podría estar haciendo. Ahí podríamos estar, digamos, con todavía más bloques, ¿verdad? En este caso, digamos, se está omitiendo los cables. Recuerden que los cables lo que me van a ayudar es a amortiguar la corriente de cortocircuito, o sea, a tenerla con mayor precisión y de una forma más pequeña, obviamente, porque amortiguan. Recuerde que los elementos activos al cortocircuito son el sistema, eh, alguna planta de generación y motores, sea inducción o sincrónicos, ¿ok? Entonces, ellos son los elementos que sí aportan. Todos los demás bloques son bloques que amortiguan la corriente de cortocircuito. Ok. ¿Alguna pregunta con el diagrama? No. Ok. ¿Cómo vamos a potenciar el método? El método lo vamos a potenciar de la siguiente forma. De hecho, voy a agregarle una flecha más aquí. Recuerde que aquí tenemos un bloque. El diagrama está incompleto. Falta un bloque aquí, que es el de la red externa. ¿Ok?
¿Qué son estas flechas? Estas flechas lo que nos van a servir es lo que yo quiero enseñar con este ejemplo, que es cómo potenciar el método. En cada una de estas flechas vamos a tener un dato aguas arriba de kilovoltamperios y un dato abajo de kilovoltamperios. O sea, aquí vamos a tener un valor y aquí vamos a tener un valor. ¿Ok? En cada una de ellas va a ser la misma historia. Vamos a tener kilovoltamperios, kilovoltamperios arriba, kilovoltamperios abajo, ¿verdad? Kilovoltamperios arriba, kilovoltamperios abajo, etcétera, ¿verdad? Todas y cada una de ellas. Entonces, vamos a ver cómo se calculan esos kilovoltamperios arriba y abajo, ¿ok? Antes de eso, obviamente hay que encontrar cuáles son los kilovoltamperios de cada bloque, ¿verdad? Entonces, con las fórmulas que ya hemos visto y que ya conocemos, calculamos cuáles son los kilovoltamperios de cada bloque. Y después vamos a ir completando los kilovoltamperios de cada una de las flechas, tanto abajo como arriba. ¿Ok? Entonces, de aquí no se está tomando en cuenta este conjunto de cargas, porque primero que nada no se están tomando en cuenta cables. Y además es una carga estática, o sea, esas no van a tener ningún aporte del cortocircuito. Si fueran motores, obviamente que sí, habría que considerarlo. Pero en este caso podemos despreciarlo. Entonces vamos a empezar encontrando estos valores al cortocircuito, perdón, de cargas equivalentes que tiene cada uno de esos elementos activos y pasivos al cortocircuito. Entonces, en el caso del sistema, el bloque que está aquí, ese va directo, porque ya me lo estaban dando en volamperios, megavolamperios de cortocircuito. En el caso del transformador principal, recuerden, era la potencia nominal entre la impedancia en por unidad. Aquí se puede ver, la potencia nominal es de 15.000 kilovolamperios, ¿verdad? Y la impedancia en porcentaje es 6%. Entonces, 15.000 kilovolamperios entre 0,06, esos son 250.000 kilovolamperios de cortocircuito. Vamos con este de acá, que era un transformador de 1.500 kilovolamperios con 5.75% de impedancia. Igual la fórmula es bastante sencilla, simplemente la potencia nominal entre la impedancia en por unidad y obtenemos este valor de kVAs equivalentes. Muy bien. En el caso de los motores, que tenemos acá, recuerden que un HP era equivalente a un kilovolamperio. Entonces ahí tenemos la potencia y tenemos el dato en porcentaje que necesitamos pasarlo a por unidad, que sería dividirlo entre 100. Y vamos a obtener entonces el dato de kilovolamperios en este punto de estudio. Y por último, repetimos lo mismo con el otro grupo de motores que era de 10.000 HP y una impedancia de en por unidad de 0.0167. ¿Ok? Entonces de ahí sacamos ese valor de ese dato, ¿verdad? De potencia. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos estos datos, y ahora lo que hay que hacer es ir calculando los kilovolamperios de cada una de las flechas. Ahora bien, voy a borrarme aquí un poco para tener más limpio este y ir explicando un poquito los procedimientos con este diagrama. Permítame borrar por acá. Borré este de acá, no importa. Ok,
El procedimiento tenemos que hacerlo en dos vías. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Si lo hacemos de abajo hacia arriba, vamos a imaginarnos un flujo de corriente, que es la corriente de cortocircuito. Entonces, de este primer bloque, que ya tenemos sus kVA equivalentes de cortocircuito, vemos que de aquí hasta la flecha no hay ningún otro bloque que interfiera. Entonces, este dato de acá va a ir exactamente como dice el dato de kilovoltamperios de este cuadro de abajo. Entonces, veámoslo acá en el procedimiento. Estamos haciéndolo de abajo hacia arriba. Este de acá, ustedes lo recuerdan, era 7186 kilovoltamperios. Y obviamente ese es el dato que viene acá. Muy bien, el que sigue. Una vez que tenemos este dato, recuerden que aquí tenemos de este bloque este kilovoltamperios y ya tenemos este kilovoltamperios. De aquí a este bloque de abajo, ¿verdad? Porque la corriente sigue por acá, lo primero que se va a topar en la flecha es la parte de abajo. Entonces, resulta que aquí están relacionados esta primera, que fue lo que tocó la corriente, y luego la corriente pasa por este bloque. Entonces, ¿cómo está conectado estos dos bloques? Estos dos bloques están conectados en serie, los pasa la misma corriente. Entonces, como les pasa la misma corriente de cortocircuito, ¿verdad? Están conectados en serie, por lo tanto, su reducción es paralela. Entonces, hacemos un paralelo de los dos, de este junto con este, para encontrar el dato de kilovoltamperios de acá. Entonces, si ustedes se fijan, este dato con este otro dato se están agregando aquí en la fórmula, haciendo un paralelo para encontrar el valor aguas abajo de esta flecha. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Está claro todo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos el dato de abajo ya está y este dato de abajo ya está. Ahora bien, si quisiéramos hacer el dato de abajo de esta flecha, vean las implicaciones, ¿ok? Vean las implicaciones. O cómo se hace, mejor dicho. Ya tenemos este dato. Ahora bien, de esta otra flecha, ¿verdad? Digamos, las corrientes de cortocircuito que van a pasar con un corto acá, desde abajo hasta arriba, viene de aquí y viene de acá. ¿Ok? Entonces, este dato de aquí interviene en dos corrientes. Entonces, vamos acá. De la primera corriente que interviene viene de esta potencia. Y de la segunda corriente que interviene, viene del dato de aquí abajo. ¿Por qué de aquí abajo? Porque recuerden, cuando sale la corriente, lo que interviene en la primera kVA que toca de la flecha. Lo primero que toca de la flecha es este dato. Ahora bien, ¿cómo está el bloque 1 con respecto al bloque 2? ¿Serie o paralelo? Ah, profe, eso es están conectados en paralelo porque llevan corrientes diferentes. Ok, entonces si están conectados paralelos, al hacerlos uno solo, quiere decir que la reducción es serie. Entonces, este dato de aquí lo sumamos con el dato que tiene aquí abajo. Ahora bien, ¿cuál es el dato de aquí abajo? Bueno, esta flecha, lo único que tiene abajo es este bloque, entonces este valor va íntegro acá. Vamos a ver el procedimiento. Como pueden ver, perdón, aquí. Este es el dato de acá, 59.888. Y obviamente ese es el dato que tengo aguas abajo de esta flecha. El de esta otra sería este de acá, que ya lo hemos explicado. Por lo tanto,
la suma de este con este me da el dato aguas abajo de acá. Muy bien. Siguiendo, para encontrar el dato aguas abajo de este de acá, vemos que de esta flecha a la siguiente hay un bloque, que es este de acá. Y obviamente les pasa la misma corriente, tanto a la flecha como el bloque. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una conexión serie, por lo tanto su reducción es paralela. Por eso metemos esto en una fórmula de paralelo, que es el inverso y la suma de sus inversos, para encontrar el dato aguas abajo de esta flecha. ¿Alguna pregunta con los datos aguas abajo de todas las flechas que acabamos de calcular? ¿Está claro todo? Muy bien. Vamos con las partes superiores de las flechas. Obviamente, vamos a hacer un proceso. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un proceso semejante, pero ahora ya no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, borrar esto para ir explicando esa otra parte. Ok, vamos con las flechas en la parte de arriba. Entonces, este dato, ¿verdad? Que de aquí sale la corriente. De este dato aquí no hay nada que decir. Este dato es el que viene acá. ¿Ok? Ahora ven, el dato de arriba, ven que la corriente pasa, digamos, el dato que tengo de este bloque es atravesado por este otro bloque. Entonces, este bloque tenemos los equivalentes. Entonces, hay una conexión serie, por lo tanto, el dato de arriba de este con el dato de este bloque me va a dar el dato aguas arriba de la siguiente flecha. ¿Ok? Muy bien. Pregunta. Participación de ustedes en la clase. ¿Cómo se obtiene este dato? ¿Cómo se obtiene ese? Para ayudarles con la respuesta, em, supongan que aquí existe un cortocircuito. Sugerencias. ¿Cómo se encuentra ese dato? Nadie. Vamos a ver, aprovechen para irlo intentando. De todas formas, ahorita vamos a ver la tarea y obviamente tienen que hacerlo. Tienen que hacer este proceso un montón de veces en un diagrama unifilar más extenso. Nadie. Vamos a ir preguntando al azar. Fran o Felipe, cualquiera de los dos que quiera participar. De mi parte, profe, no lo No, no tengo claro. le, no tenés claro. Ok. Diego, vos.
No está Diego. Israel, ¿alguna sugerencia? Profes, no se me ocurre, la verdad. No, tampoco. Bueno, vamos a verlo entonces. Presten mucha atención, ¿verdad? Porque en la tarea tienen que hacerlo en, obviamente, otros diagramas que son un poco más, que es un poco más extenso que este. Entonces, el cálculo o la forma de hacerlo, la estrategia es muy sencilla. Es, suponiendo esta corriente acá, uno dice, bueno, de aguas arriba, ¿qué es lo que viene hacia este punto? Entonces, sabemos que aquí hay un bloque, ¿verdad? Aquí ha venido una flecha. Entonces, ya hemos venido reduciendo todo para acá y sabemos que de aquí, del proveedor externo hacia ese punto de falla va a venir un dato. Pero todo ya viene simplificado porque yo lo he venido simplificando y ya llegué a este punto. ¿Ok? Entonces, en este punto, quiere decir, de esta parte de acá, lo que viene de esta flecha es, vean lo primero que toca la flecha, es este dato de acá, el dato 1, ¿verdad? No vamos a agarrar el de abajo, ya sí ya lo hemos hecho, ya lo tenemos el dato, aquí ya está, pero de aguas arriba, lo que interviene es el dato que está aguas arriba en la flecha, ¿ok? Ahora bien, ya sabemos que interviene este que puse como número 1. Del otro conjunto de motores, si hay ocurrido una falla en este punto, también va a venir una corriente hacia el punto de falla, ¿verdad? Entonces viene una corriente de arriba, del proveedor externo, y viene de el grupo de motores. Entonces, cuando la corriente sale de acá, ¿qué es lo primero que toca la flecha? El dato de abajo de esta flecha. ¿Ok? Entonces, 2. Ahora bien, otra participación. ¿Cómo estarían los bloques 1 y 2 conectados? ¿Serie o paralelo? Recuerden que para que estén conectados en serie, a ellos tiene que pasarles la misma corriente, ¿verdad? Entonces viene una corriente de cortocircuito acá y una corriente de cortocircuito acá. ¿Cómo estarían conectados? En paralelo, Paralelo. Entonces la reducción se hace en serie. en serie, correcto. Entonces aquí vamos a tener una suma del dato de la flecha 1, que puse 1 y 2. ¿Ok? Entonces veámoslo a ver acá. Como pueden ver acá, yo agarro este dato, lo sumo con este dato y me da este dato de acá. ¿Ok? 166.667 más 59.880 me da 226.547. Muy bien. Voy a devolverme acá. Vamos de nuevo, ya tenemos ese dato de ahí. Pero de esta flecha, ya, borro este de acá. De esta flecha de acá me falta este dato de acá. ¿Cómo se calcula este? Igual, suponemos una corriente de cortocircuito aquí, a ese punto, y ¿qué tendríamos que hacer para calcularlo ahí? ¿Cuáles son las sugerencias? Cualquiera ahí que pueda participar. Porque hay que hacer hay que considerar el aporte que dan el grupo de motores de abajo y la red de arriba.
No sé si me escuchó, profe, o es que está silenciado. Sí, sí, es que estaba silenciado, disculpa. Sí te escuché. Más bien, estaba haciendo la pregunta. Del grupo de que puse, 1, 2, 3, 4, ¿qué datos intervienen para calcular el dato acá? Recuerden, de este hacemos para acá. Y de este grupo de motores, venimos para acá. 1 y 4, profe. Perfecto, 1 y 4. ¿Y cómo estaría conectado 1 y 4? Recuerden que para que sea serie, tiene que pasarle la misma corriente, conexión serie. Y paralelo son corrientes diferentes. Están en paralelo, entonces sería un serie. Correcto. Entonces lo que hay que hacer es sumar el dato de 1 más 4. ¿Ok? Y ya ahí obtenemos el dato de esta flecha. Es muy mecánico, es cuestión de agarrarle, como dicen por ahí, la maña, ¿verdad? Y listo. Entonces, este dato es el resultado de este dato más este dato sumados, ¿verdad? Listo, muy bien. Y ya una vez que tenemos este dato, una vez que tenemos todos estos datos, digamos, este dato de acá, este de aquí, ¿verdad? Tiene que ver este, pasa por este otro bloque y es la misma corriente, entonces están en serie, se hace reducción paralela para encontrar este de acá, y esa es la última flecha, ¿verdad? Entonces, de aquí, este con este dato, ¿verdad? Se meten en la fórmula paralela y encontramos el dato de acá. Muy bien. Entonces, ya tenemos completo el diagrama, ¿verdad? Con los datos de todas y cada una de las flechas. Ahora bien, ¿qué se hace con esto? Que con estos datos, lo que podemos hacer es la suma. ¿Por qué? Porque tengo una corriente que viene de arriba, que es esta potencia, una corriente que viene de abajo, que es esta potencia de cabezas equivalentes. Son dos potencias diferentes, por lo tanto, son conexión paralela, ¿verdad? Por lo tanto, se hace una reducción serie, o sea, se suman las dos. Sumando las dos, ¿verdad? Vamos a encontrar un total de potencia en kilovoltamperios de cada uno de los puntos. Ahora bien, con esa suma tenemos diferentes valores de kVAs equivalentes, ¿verdad? En todas las flechas tenemos valores de esas sumas. Y eso sería los kVAs equivalentes reducidos en cada punto, ¿verdad? Por lo tanto, es simplemente meter la fórmula de la ecuación correspondiente para el estudio de cortocircuito, ¿verdad? Que vamos a encontrar en cada uno de esas flechas. Ahora bien, quiero que vean esto acá. Todas estas flechas están en el mismo nodo. Claro, si hubiera tomado en cuenta cables, ¿verdad? No serían el mismo nodo, ¿verdad? Pero todas estas son el mismo nodo. Y vean que en el mismo nodo tengo una, dos, tres flechas. Ustedes se preguntarán, mira, no está saliendo no está saliendo lo que estoy marcando. Permítanme un momento para sacar la presentación. Siempre que pasa eso. Vamos a ver si ya. Entonces, aquí lo que estaba marcando es lo siguiente. Estas tres flechas están en el mismo nodo. ¿Ok? Estas tres flechas están en el mismo nodo. Entonces,
aunque el dato de arriba y de abajo en las diferentes flechas ha cambiado o no es el mismo, resulta que la suma de ellas sí es igual. Este dato es igual que este y ese es igual que este. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ningún bloque de cable, de transformador, etcétera, que separe estas tres flechas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que noten es que si yo calculo la corriente de cortocircuito con alguna de ellas, por ejemplo, véanlo acá, estoy calculándola acá en esta parte, ¿verdad? Esa potencia entre raíz de 3 por el voltaje en esa zona, me va a dar la corriente de cortocircuito de 32.224 amperios de cortocircuito simétrico, ¿verdad? Que si yo lo hubiera hecho con estas otras, igual me va a dar lo mismo. Tal vez ahora lo que quiero que analicen es, entonces, ¿por qué el profesor puso estas otras flechas? ¿Verdad? Si todas eran lo mismo. Muchas veces es necesario agregar estas flechas para ayudarse a, de una manera visual más sencilla, ir haciendo la simplificación para encontrar estos datos en las diferentes flechas. Vea que, por ejemplo, para encontrar la de acá, yo ocupé, ¿verdad? Ocupamos esta de acá y ocupamos esta de acá. Entonces, el no haberlo puesto, digamos, se puede hacer, pero es más fácil verlo si tenemos estas flechas adicionales. ¿Me explico? Entonces, muchas veces hemos puesto más flechas de las que realmente necesitamos por lo mismo, ¿verdad? Para ayudar a hacer esa simplificación. Muy bien, hasta este punto, eso sería lo otro que quería enseñarles del método de KVAs equivalentes, que como ya ustedes pueden ver, ya una vez que uno tiene toda la información de las flechas, de calcular en cualquier lugar del diagrama corrientes de cortocircuito es muy sencillo. Muy bien. Vamos a pasar ahora, si no hay consultas, vamos a pasar a ver cómo es la tarea. La tarea ya casi se la subo al TEC Digital. Permítanme abrirla por acá. Muy bien, ahí está. Vamos con la parte de las reglas generales. Dice, bueno, primero que nada, la tarea se entrega de hoy en 8, ¿verdad? En el horario de clase, ¿ok? Instrucciones generales. Esta tarea la pueden entregar en forma grupal, máximo grupos de 3, ¿ok? Si alguien quiere hacerlo solo, lo hace solo, no hay ningún problema. La entrega debe ser en PowerPoint o Word con la siguiente estructura: portada, agregar en la portada un cuadro con la palabra nota obtenida, y dejo un espacio para la misma y seguidamente en orden los procedimientos y respuestas de los ejercicios presentados. La forma de evaluar esta tarea es de la siguiente manera. Respuesta correcta, 70%. A diferencia de las otras tareas que hemos dado 50 y 50, 50 respuestas, 50 procedimientos, aquí le estoy dando más porcentaje en esta tarea a la respuesta. Pero aún así, no desprecien los procedimientos. Obviamente se califica con 0 puntos a las respuestas sin procedimientos y 0 puntos a procedimientos incompletos que no llevan a la respuesta. Con todas estas tareas, mi intención como profesor, primero que nada, no lo quiero que lo tomen que es mortificarle la vida, no. Mi objetivo con las tareas es que ustedes potencien el curso y lo aprovechen y entiendan lo máximo que puedan. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejercicio, digamos, no existe, al menos yo no he encontrado un libro con ejercicios de este tipo, ¿verdad? Entonces muchas veces uno como profesor, al menos de este curso, tiene que hacer un esfuerzo adicional de estar buscando en ciertas literaturas y algunas veces hasta inventar los ejercicios, dado que, repito, no existe un libro de ejercicios, al menos yo no lo conozco. Si alguien lo conoce, me lo hace saber porque me ayudaría mucho.
Aquí tenemos un diagrama unifilar. Este es una primera figura del primer ejercicio. Es de un edificio de residencias verticales. Este primer diagrama es general, es simbólico, nada más. Aquí se pueden ver todos y cada uno de los diferentes circuitos, etcétera, que se tienen, en fin. Pero obviamente, por más que le hagan zoom, no van a poder ver el detalle de los mismos, pero esto es simbólico, nada más. Un poco más estructurado y listo o preparado para hacer estudios de cortocircuito es este de acá. Este simbolito de acá es un simbolito de ¿cómo es que se llama? Permítame activar acá la pluma. Esto representa cables, ¿verdad? Transformador, cable, cable. Bueno, aquí disyuntor, el 1, el D2, el D3, etcétera, etcétera. Todo esto son cables, 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 ¿verdad? Cables, etcétera. Entonces, la idea es que este diagrama le sirva como referencia para todo lo demás. Aquí tenemos una barra con un grupo de motores y cada uno separados de la barra con un cable, etcétera. Entonces, este es el diagrama simplificado para realizar estudios de cortocircuito. O sea, este diagrama surgió de este. Y obviamente se ha simplificado un poco para el estudio de cortocircuito. Muy bien. Empleando las siguientes consideraciones e información técnica, que un HP es equivalente a 1 kilovolamperio, que para los motores mayores a 50 HP la reactancia subtransitoria es 0.16, para los menores a 50 HP la reactancia subtransitoria es 0.21, todo esto sería por unidad, ¿verdad? En la tabla 1 encontramos la contribución de la compañía en el punto de conexión de ese edificio y me dicen cuál es la corriente en amperios, ¿verdad? Que sería en amperios de cortocircuito en ese punto, 1200. Motores, en las tablas 1 y 3 se han recopilado los cálculos para motores de 480 y 208 respectivamente. ¿Por qué los estoy poniendo en tablas? Bueno, porque el diagrama es muy grande y mucha información acá se empieza a hacer complicado y de hecho queda más ordenado así cuando lo vemos por tabla. Lo que yo les recomiendo es si el día de mañana tienen que hacer estudios de cortocircuito, especialmente si es a nivel de práctica profesional, les recomiendo que ese objetivo del cálculo del cortocircuito lo documenten un poco similar a este ejercicio número 1. Entonces de aquí encuentran toda la información, ¿verdad? Y muy bien. Aquí encuentran la información de los motores de 480. ¿Cuándo son los de 480? Ven que SGP es una barra 480. Y aquí es donde tenemos motores. BF, BAP, LB1, LB2, BJ, BI. Todas estas nomenclaturas se interpretan acá. Bomba de incendio, BI. Bomba de agua potable, BAP, etcétera. Elevador 1, ELB1, etcétera. Entonces, toda esa información la obtienen de acá, ¿ok? Aquí está las potencias, pues, ya con detalle de todo, ¿verdad? Con inclusive la instrucción que dice acá, la encuentran aquí, ¿ok? Para los otros motores, que son los de 208, que son los que están conectados en esta barra de acá, y después de estos transformadores, ok, entonces aquí está el resto de motores. Además, aquí les estoy dando información de algunos estándares relacionados para lo que es estudios de cortocircuito. Que recuerde que del NEC no me dice nada de cómo hacerlo, simplemente me dice que hay que hacer estudios de cortocircuito. En el caso de los diferentes transformadores que tenemos desde el TP1, que es el principal, hasta el
TS1, que son los secundarios, ¿verdad? Tenemos las capacidades y las impedancias en porcentaje. Entonces, desde el principal, aquí todos estos, hasta el 9, ahí tenemos los datos en la tabla 1.4. Muy bien. Nos quedan los datos de los conductores. En el caso de los conductores, aquí tenemos el nivel de tensión donde está conectado el cable, ¿verdad? Tenemos el tipo de cable, tenemos el conductor, ¿verdad? El número de conductor que se tiene ahí, el número de conductores por fase del circuito, número de circuitos. Este es 1 por fase, 4 por fase, 1, 1, aquí tenemos 2 por fase, etcétera, ¿verdad? De una vez les estoy dando la longitud del cable de esos tramos y se está dando los ohmios por metro, ¿verdad? Todo esto ha salido de diferentes información de tablas y tablas de conductores, ¿verdad? Entonces no tienen que ir a la tabla 9, ya aquí tienen directamente ohmios por metro del conductor, ¿ok? Como les decía, hacer estudios de cortocircuito en realidad no es complejo. Lo complejo es conseguir toda esta información. Qué sé yo, que les dicen una práctica, hacer estudio de cortocircuito, pero resulta que los planos están desactualizados y no se consigue un montón de información de cuántos son los metros de longitud de cada tramo de conductor, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde hacer con precisión el cálculo, ¿verdad? Están encontrando toda esta información, lleva su rato. Dice, utilizando el pasado diagrama unifilar resumido del sistema complete, figura 2, ¿verdad? Lo siguiente que se le pide, escriba a la par de cada elemento activo y pasivo a la corriente de cortocircuito el valor de KVAs equivalentes. Nota, para la evaluación de este punto se realizará solamente con 3 de todos los elementos y la misma se hará al azar. O sea, ¿qué es lo que se va a evaluar o qué se está preguntando del primer pregunta del problema? Es por ejemplo, ¿cuál es su valor en kVAs equivalentes? Del siguiente, de este. ¿Cuál es el del transformador? Este. ¿Cuál es el del, perdón, de los otros motores? ¿Cuáles son del transformador? Este. ¿Cuál es de los conductores? Este. De hecho, el documento se los voy a dejar en Word para que no tengan que pasar de nuevo todas las tablas. Y aquí simplemente agregan una tablita, una columna adicional, KVAs equivalentes y ponen el valor de cada uno. Y como dice aquí, de todos estos, solamente se califican, se realizará 3 de todos los elementos y cada uno con un valor de 5 puntos, ¿verdad? Entonces va a ser al azar, ahí esos 3, no vamos a estar revisando uno por uno de todos, o sea, para agilizarle un poquito al asistente la revisada, ¿verdad? Entonces al azar calificamos 3 de todos los que presentan de la parte A. Dice, complete la tabla 1.6 con los resultados de solución de abajo hacia arriba de los KVAs equivalentes. Entonces, aquí dice, es recomendable iniciar el proceso de combinar los KVAs de abajo hacia arriba, tomando como punto de partida los motores de 480 voltios. Aquí no estoy poniendo todos, aquí solo unas cuantas simplificaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, BI y cable, ¿qué es esto? BI y cable. Entonces, si yo me vengo acá, aquí tengo BI, ¿verdad? Aquí tengo BI. Entonces, entre BI y cable, ¿cuál es el dato de acá? ¿Ok? ¿Cuál es el dato de aguas abajo? Ahora bien, si me vuelvo a la tabla, hay una donde pregunto, en el cable de donde está el BI y el SGP, por ejemplo, la barra SGP es esta. Entonces, el cable que viene de BI es este, y entre la barra SGP sería esta flecha de acá. Entonces, lo que les estoy pidiendo es este dato de acá, aguas abajo de acá. Entonces, como les decía, no estoy poniendo todos, solamente algunos cuantos. ¿Ok?
Entonces, de aquí vamos a obtener entonces los datos de esa tabla. Se procede de igual manera con cada una de las barras de interés, a saber, los paneles de medidores. O sea, al fin y al cabo, se va a completar toda la figura 3. O sea, vamos a encontrar todos los valores, pero la tabla anterior solamente pedía sus datos para verificar. Muy bien, una vez que está todo, dice acá, eso sería el punto B. El punto C, empleando el siguiente diagrama unifilar, al cual se le ha agregado una flecha en cada punto de interés en donde se debe agregar el valor aguas arriba y aguas abajo de cada punto, complete la información correspondiente a cada flecha puesta en el diagrama. Nota, para la evaluación de este punto se realizará solamente con 5 de todas las flechas y las mismas serán al azar. 3 puntos cada uno de los puntos calificados, de las flechas calificadas. Entonces, de todas estas flechas, ¿verdad? Vea que aquí hay flechas, inclusive, vean aquí, digamos, en este nodo hay 2 flechas juntas, ¿verdad? Y aquí hay otra flecha junta. Si esto no se va a considerar, digamos, estas son flechas como las que estuvimos viendo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Permítame estar acá. O sea, estas 3 flechas son como las estuvimos viendo en el punto anterior, son del mismo nodo. O sea, posiblemente el dato de arriba y abajo den diferente, pero la suma de arriba y abajo de ambas, de cada una, tiene que dar lo mismo. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí, esa sería la pregunta C. Y ya para finalizar este primer ejercicio, dice, ayudado con el diagrama anterior, debidamente completo, proceda a completar la tabla 1.7 con los resultados de la solución aguas abajo, aguas arriba de los cables equivalentes para obtener la corriente de cortocircuito en cada punto del sistema. Nota, para la evaluación de este punto se realizará solamente con 5 filas de toda la tabla y la misma se hará al azar. Entonces, de cada flecha, digamos la flecha BI cable, ¿verdad? Tienen el dato aguas arriba, aguas abajo, ya han completado todo. Aquí tienen la sumatoria, ¿verdad? Aquí hacen la sumatoria. ¿Por qué la sumatoria? Porque recuerde que en una flecha tenemos una corriente de cortocircuito que viene aguas arriba de la flecha y otra que viene aguas abajo de la flecha. Entonces, la idea es la sumatoria. Conocen el voltaje en ese punto, ya se los puse acá de una vez. Y la corriente simétrica, ¿verdad? ¿Qué se pide? Obviamente con las fórmulas de potencia, con estos datos, obtienen la corriente simétrica, pero eso sí, vean que aquí se está pidiendo la corriente asimétrica, entonces ya es la corriente multiplicada por el factor. Entonces tiene que completar toda esta tabla 1.7. El problema 2 y final son solo 2 ejercicios. Dice, utilizando el siguiente diagrama unifilar simplificado para realizar estudios de cortocircuito, haga los cálculos que se solicitan a continuación. En este caso, presenta un generador adicional en las barras principales. Dice, en este ejercicio se desprecia para el cálculo las impedancias de los conductores. Igual que en el último ejemplo que hice ahorita en la materia. No se tienen conductores. Y se están poniendo 3 flechas, que son estas que están en azul, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pide de este ejercicio? Bueno, vean que aquí tenemos un generador, un sistema, la alimentación, los datos del transformador principal, un grupo de motores acá, un transformador secundario y otros grupos de motores más hacia abajo. Entonces, de esto procede a calcular las corrientes de cortocircuito en las 3 flechas que se indican en el diagrama por los siguientes 2 métodos. Método en por unidad y método de KVAs equivalentes. ¿Alguna pregunta con la tarea? No hay ninguna. Ok. Ahora bien, no sé si les gustaría que la clase del próximo lunes hacemos igual como hicimos en la última tarea, que la dejamos
entregan de hoy en 8, podemos dejar para consulta esa clase y la clase, la materia de esa clase la dejo como un video grabado, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo en hacerlo así, entonces pueden ahí en el team levantar la mano. Muy bien, ahorita hay 16 conectados y me aparecen 14 con la mano levantada. Entonces, obviamente por mayoría lo vamos a hacer de esa forma. 15 ya apareció uno más. Muy bien, gracias con lo de la manita, ya pueden bajarla. Entonces, eso sí, quedemos con el siguiente acuerdo, ¿verdad? Vamos a hacer la clase de la próxima semana. Yo les dejo el video en Teams, ¿verdad? De la grabación de la clase. Yo me conecto a las 9:30 en punto, como siempre. Ya ustedes saben que yo siempre arranco en punto. Y yo arranco directamente con consultas. Obviamente, si no hubiera nadie conectado, igual yo me espero un tiempo esperando que se conecten algunos. Pero igual, si no se conecta nadie, yo asumo que no hay consultas, ¿verdad? Y por lo tanto ahí termina esa sesión, ¿verdad? No crean que voy a estar ahí de que el que se quiere conectar a consultas a las casi las 11 de la mañana, ¿verdad? Nos vamos a conectar ahí, ¿verdad? O sea, la idea es conectarnos igual a las 9:30 y a partir de ahí arrancar con las consultas. Igual, si el momento que terminen las consultas, entonces ahí termina la clase de ese día. Muy bien, perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta ya para cerrar la clase de hoy, adicional, ¿les quedó alguna duda? No, ok, ya casi paso al TEC Digital a subirles la tarea para que ya la tengan a su disposición. Muchas gracias y que pasen muy bien entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego, gracias, profe. Profe, buen Buen día. día. Igualmente, con mucho gusto, que pasen muy bien, hasta luego.